Tercera meditación. La oración del huerto. Cristo, después de la última cena, se dirigió con sus discípulos al huerto de Getsemaní, un monte de olivos donde solía orar. Al llegar les dijo: «Sentaos aquí mientras yo me aparto a rezar». Y se separó con Pedro, Juan y su hermano Santiago, sus preferidos. Entonces empezó a sentir gran angustia. «Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yéndose un poco más allá, comenzó a orar, postrado con la frente en el suelo. «Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. Padre, para ti todo es posible, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú». Al cabo de una hora volvió con sus discípulos, sus preferidos, a los que había pedido le acompañasen en su agonía, y los encontró dormidos. ¿No habéis sido capaces de velar conmigo ni una hora? Velad y rezad, para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Se apartó por segunda vez a orar. «Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Al rato volvió con sus discípulos y de nuevo los encontró durmiendo, vencidos por el cansancio y la tristeza. No supieron qué decirle. Dejándolos por tercera vez, volvió a orar las mismas palabras. Era tal su angustia que comenzó a sudar sangre, mientras se le apareció un ángel para consolarlo. Cuando terminó su oración, halló a los discípulos que seguían dormidos. Imagina la escena. Hazte la composición del lugar. Pide dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna, de tanto como Cristo padece por mí. Vamos a contemplar con toda reverencia cómo Jesucristo, nuestro Salvador, nos redime con su pasión y cruz. En esta meditación de la oración del huerto, pidámosle como fruto particular que nos enseñe a estimar y aceptar el sufrimiento. Primer punto. ¿Por qué sufre Cristo? En las 3 veces que se retira a orar, podemos considerar las 3 principales causas de su sufrimiento. La primera vez vería sobre todo la pasión que le esperaba. Enorme dolor físico, noche de malos tratos, los azotes y la corona de espinas, el vía crucis, el terrible tormento de la cruz, horrible sufrimiento. Cuando a nosotros, si nos tienen que operar con todos los cuidados, con anestesia, solo el pensarlo nos causa angustia. Además, el desprecio de su pueblo, empezando por los sumos sacerdotes y los letrados. Aquel pueblo que tanto le había aplaudido, que tantos milagros había recibido de su mano. Unos gritarán pidiendo su muerte, otros serán incapaces de salir en su defensa. Incluso sus mismos discípulos le dejarán solo. Él, el Hijo de Dios, el primero entre todos los hombres, que había pasado haciendo siempre el bien y sólo el bien, ser tenido por malhechor, por loco, objeto de las burlas de la soldadesca, crucificado entre malhechores y desnudo. ¡Qué espantosa vergüenza! Segunda vez vuelve a orar y siente, y quiere sentir, una vergüenza aún mayor ante su Padre, porque se presenta como pecador. Hecho pecado, dice San Pablo, segunda a los Corintios 5:21, es decir, familia de pecadores. Él quiere cargar con nuestras culpas, y así se ve reo ante el Padre, y ve que el Padre le va a castigar tremendamente por los pecados, y le va a castigar con razón, pues son tremendas sus culpas, las culpas de todos nosotros que Él se las apropia. Y toda la vergüenza que tenías que sentir tú ante Dios por tus pecados,
la siente Cristo en tu lugar ante el Padre, y tanto más cuanto conoce toda la maldad y bajeza del pecado. Tercera vez vuelve a orar, y esta vez le amargaría con tristeza mortal su fracaso en todos los que no iban a aprovecharse de su redención. Cristo, el gran fracasado. Hace 20 siglos murió por todos nosotros, y cuántos todavía ni le conocen. Ni los que le conocen se preocupan por seguirle de verdad, ni por darlo a conocer a los demás. Él merece las gracias para salvar 1 y 1000 mundos, pero el mundo, los suyos, se duermen como sus discípulos y lo dejan solo, y solo estará en la cruz. Junto a Cristo, viéndole orar y sufrir, ¿vas también tú, como los discípulos, a dejarte vencer del cansancio, de las tristezas de la vida, para entregarte al descanso, para dejarle a Él solo? ¿Qué le vas a decir en cada una de sus oraciones? ¿No le vas a decir que quieres sentir confusión y arrepentimiento por tus pecados, y que quieres sufrir con Él, unir tu dolor al suyo, que cuando todos le desprecien, tú quieres delante de todos confesarle? Si Él ha pasado vergüenza por ti ante su Padre, ¿te importará a ti pasar vergüenza ante los hombres por ser discípulo suyo? Y viendo su fracaso, ¿no le jurarás que tú le aceptas por maestro y por rey, y que le pides con toda el alma aprovecharte de su redención y esforzarte para que todos los hombres se aprovechen de ella? Cuando fracases, ofrécele también tu fracaso unido al suyo, como redención por el mundo. Segundo punto. Pase de mí este cáliz. Mira a Cristo de rodillas, derrumbado por el dolor. Es impresionante su humillación. Es tanta su humildad que no ha querido aparecer como un héroe sobrehumano que dominase el dolor sin un quejido. Ha querido hacerse como uno de nosotros en todo, menos en el pecado, con todas nuestras debilidades, para animarnos a nosotros. Se ha hecho el débil para hacernos a nosotros fuertes, para darnos ejemplo. Y su oración, por humilde, es más admirable, porque así tiene que ser la nuestra. Es la oración más sencilla, que repite las mismas palabras. La oración para cuando nosotros no podemos orar, para cuando nos invade el dolor. Oración asombrosa. Oración que pide al Padre que pase el sufrimiento para hacernos ver que también nosotros podemos pedir a Dios que pase el sufrimiento. Que eso no es menos perfecto, porque si hubiera sido menos perfecto, no hubiera orado Cristo así. Señor, qué bueno eres. ¿Cómo te haces igual que yo? ¿Cómo me enseña y anima tu ejemplo, tan cercano a mi debilidad, para que acuda a ti en todas mis tribulaciones, como un hijo a su padre, a ti, mi Señor, mi amigo y mi todo? Ayúdame también ahora en estas meditaciones para que supere mis momentos de cansancio y de desolación. Tercer punto. Hágase tu voluntad. La oración de Cristo es perfecta porque se acomoda a la voluntad del Padre. Podemos pedir a Dios que pase nuestra cruz, pero siempre con la condición de que aceptemos su voluntad, su última decisión, y que la aceptemos plenamente y con toda generosidad, creyendo que eso es lo mejor para nosotros. Pero este aceptar la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, que también nosotros repetimos en el Padre Nuestro, quizás sin fijarnos en lo que decimos, puede llegar a ser tan heroico, tan difícil, como lo fue para Cristo, que le costó sudar sangre. Porque el sudor de sangre se le produjo precisamente por el esfuerzo de la voluntad para aceptar lo que tanto le costaba.
y vencer esa resistencia física de su naturaleza, fue un choque tal que hasta se reflejó en el cuerpo brotando sangre por sus poros. En este momento nos da Cristo la lección más completa y profunda sobre el sufrimiento. El sufrimiento que más vale no es el sufrimiento buscado, sino el sufrimiento aceptado. Porque el sufrimiento que más ha valido en la historia ha sido la pasión de Cristo. Y la pasión de Cristo no fue buscada, pase de mí este cáliz, sino aceptada, hágase tu voluntad. Es natural que el sufrimiento que más valga sea el aceptado, es decir, el sufrimiento que determina Dios cuál ha de ser, pues vale más que lo determine Dios, no nosotros, porque vale más que nosotros sigamos siempre la voluntad de Dios y no la nuestra. Por eso, sin quitar todo el valor que tiene la penitencia buscada, las mortificaciones, para vencer nuestras pasiones, para expiar nuestros pecados, para reforzar nuestra oración, sin embargo, más aún vale el aceptar la cruz que Dios nos envía. Ahí está la santidad, y ahí es donde más fallamos. Lo ordinario, cuando tenemos un sufrimiento, es que busquemos cómo librarnos de él a toda costa. Y muchas veces, muchísimas veces, lo que tendremos que hacer no es procurar librarnos de él, eludiendo así la voluntad de Dios, la cruz que nos envía, sino pedirle su gracia para aceptarla, para llevarla como Él quiere que la llevemos. Esto es especialmente aplicable a trabajos y circunstancias de la vida en que Dios nos ha puesto, al trato con personas con las cuales hemos de convivir, a nuestras dificultades económicas y a tantos otros casos en los cuales el sufrimiento no se debe a nuestra pereza, a nuestra inmortificación, ni es producido por agentes que podamos eliminar, como por ejemplo una enfermedad curable. Señor, que de esta oración tuya, de esta aceptación sublime de la voluntad del Padre, aprenda yo a tomar mi cruz para seguirte. Te aseguro que si de estos ejercicios no sacases otro fruto que el de saber llevar perfectamente tus cruces, serían los mejores ejercicios de tu vida. Sería ciertamente el principio de tu santidad. Cuarto punto. Conforta a Cristo un ángel. Dice expresamente Pío XI que también nosotros podemos consolar a Cristo, no porque ahora sufra, sino porque entonces el ángel le haría ver el fruto de su pasión en tantos cristianos, en tantos santos, en ti. Además, a un prisionero que vuelve a su casa, por ejemplo, ¿no se le procura consolar de los sufrimientos pasados? Por eso también, de alguna manera, le podemos consolar ahora a Cristo, agradeciéndole lo que hizo por nosotros y en correspondencia sufriendo por él. Excelente oportunidad para consolarle y unirnos a su pasión, las horas santas que él pidió a Santa Margarita María y los papas han recomendado tanto, de la noche del jueves al viernes, especialmente la noche anterior al primer viernes de mes. Hora santa que puedes hacer también en tu casa, en tu habitación, rezando los misterios dolorosos, haciendo el Vía Crucis, leyendo y meditando sobre la pasión, dialogando con tu crucifijo, uniendo los padecimientos de tu vida a los suyos, pidiéndole su ayuda mediante María Santísima, que está a los pies de la cruz, e imitando el ejemplo de San Juan, el único discípulo que le acompañó en el Calvario. Cuarta meditación. La pasión. Vamos a meditar las negaciones de San Pedro, los procesos de Cristo, el Vía Crucis. Amplia materia en la cual puedes meditar lo que más te impresione, lo que más devoción te dé. Yo voy a sugerir algunas ideas. También podrías considerar las diversas personas, Judas el traidor,
Pedro que le niega, Caifás, Pilato, Herodes, los discípulos que huyen, Santa María y San Juan. Ante Cristo, atado y arrastrado por las calles de Jerusalén, pide dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna, de tanto como Cristo padece por mí. Primer punto: las negaciones de San Pedro. La actitud de Simón Pedro en la pasión es sumamente instructiva. Fue el primer papa y un gran entusiasta de Cristo. Es el primero que le proclama Hijo de Dios, el que cuando otros le abandonan dice: ¿dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El que jura que aunque todos le abandonen, él no le abandonará, y que incluso sacó la espada y cortó la oreja a Malco en el huerto, defendiendo a Cristo. Y este santo que muere mártir, y es tan venerado por toda la Iglesia, siendo su fiesta una de las más importantes del año, vemos al mismo tiempo qué cerca está de nosotros. Y si llegó a la santidad estando casado e incluso con los defectos que tenía, comprendemos que no fue porque tuviera una naturaleza, unas cualidades distintas a las nuestras, sino por obra de la gracia. Para que no desconfiemos tampoco nosotros de poder llegar a la santidad, no por nosotros, sino porque la gracia de Dios nos puede hacer santos, si nosotros no le ponemos impedimentos. Esta es la gran enseñanza de sus negaciones. Tiene amor para seguir a Cristo de cerca. Cuando le estaban interrogando, él estaba en el atrio mezclado con los criados. Pero el que después había de tener valor para morir crucificado en Roma, aquella noche del Jueves Santo, cuando había hecho su primera comunión y había recibido la ordenación sacerdotal, no se atreve, ante las palabras de una criada, a decir que es discípulo de Cristo. Jura y perjura que ni siquiera le conoce. ¿Por qué esta negación de Pedro? ¿Por qué este pecado tremendo de apostasía? Porque le faltó la gracia de Dios. Siempre volvemos a lo mismo. Nuestra santidad e incluso nuestra permanencia en la gracia es obra de Dios más que nuestra. Pero Dios ¿no nos da la gracia que necesitamos? ¿Cómo no se la dio a San Pedro? Para recibir la gracia de Dios que necesitamos, tenemos que pedirla. Pedirla con nuestra oración, pedirla con nuestras obras, pedirla con nuestra humildad. Sabemos que Dios rechaza a los soberbios, que no tendrá misericordia con los que no fueron misericordiosos, es decir, con los que no tuvieron caridad fraterna. Y a San Pedro, en la cena pascual, le faltó humildad cuando le dijo que aunque todos le abandonasen, él no le abandonaría. Con lo cual, a un mismo tiempo despreciaba a los otros apóstoles y se colocaba él por encima de ellos, y por otra parte, basaba su fidelidad a Cristo en sus solas fuerzas. Y como Dios da la gracia a los humildes, Pedro, sin la gracia de Dios, le negó, y apostató ante una pobre criada y un grupo de servidores del sumo pontífice. Judas le traicionó, Pedro le negó, no fue mucho menor su pecado, y ambos se arrepintieron. Judas incluso devolvió el dinero que había recibido, pero terminó ahorcándose desesperado. ¿Por qué? Simplemente por esto. Su arrepentimiento fue baldío porque le faltó confianza en el corazón de Cristo. Judas pensó que Cristo ya no le perdonaba, y cuando vio la monstruosidad de su pecado, se desesperó. Terrible cosa el pecado. No peques, no traiciones ni niegues a Cristo, pero si llegas a pecar, sobre todo, no desconfíes nunca del amor del corazón de Cristo, de cómo te ama, de que te amará sin fallarte hasta el último instante de tu vida. Repetía San Juan ya anciano, Epístola primera 2:1,
hijos míos, no pequéis, pero si pecáis, acordaos que tenéis un abogado delante del Padre. Cristo, capaz de perdonarte 70 veces 7, en un momento, aunque sea el último de tu vida. San Pedro lloró su pecado al oír cantar al gallo y no desesperó. Conocía mejor que Judas el corazón de Cristo. Quizás después de la pasión acudió a María Santísima a pedirle perdón porque había negado a su hijo y a rogarle que intercediera por él. Y quien acude a María ya está salvado. Segundo punto. Los procesos de Cristo. Cristo muere por nuestros pecados, pero es notable que el último determinante de su muerte, la razón inmediata por la cual los judíos le apresan y le llevan a la cruz, es un acto de caridad, por haber resucitado a su amigo Lázaro. Se había retirado de Jerusalén y ya le decían sus discípulos que no volviera, que era peligroso, y estaban dudando si acompañarle, hasta que Tomás dijo: vayamos y muramos con él. Cristo, por su amigo Lázaro, no solamente se mete en la boca del lobo, en Jerusalén, sino que además lo resucita. Y este hecho precipita la persecución de los judíos. Si no acabamos con él, arrastrará todo el pueblo. Sin embargo, como el mismo Cristo dijo a Pilato: yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y Cristo muere mártir de la verdad. Qué difícil dar testimonio de la verdad. Si al menos lo hubiesen matado los samaritanos por no querer ofrecer en su templo cismático. Pero qué difícil dar testimonio en su pueblo. Herodes le tiene por loco y lo aparta de sí. Los sacerdotes le condenan por imprudente y buscan su muerte para que no perezca el pueblo. Pilato lo desprecia y lo entrega a la soldadesca y a la muchedumbre. Y su pueblo tan querido, grita: crucifícale, crucifícale. Qué difícil dar testimonio de la verdad. Quizás a ti también, a veces, te resultaría más fácil morir mártir entre paganos y herejes que confesar a Cristo en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, con el cumplimiento de los mandamientos de la Iglesia o la observancia de tus reglas, o la defensa de las enseñanzas papales. Cada cual en su esfera tiene obligación de testimoniar la verdad con los medios que exijan las circunstancias. Piensa, cuando defiendas la verdad, que estás junto a Cristo, que le das un alegrón a Él que cuando la defendió se encontró tan solo. Y habrá tantas ocasiones en que tengas que defender la verdad. Hazlo con la mansedumbre de Cristo, pero hazlo, no con la violencia, porque convencen no los hombres que matan, sino los que se dejan matar. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Revisa un poco la verdad que a tu alrededor tienes que defender. Derechos de la Iglesia a la libertad, a la enseñanza. Doctrina de los papas sobre la moral matrimonial, sobre las verdades católicas, la devoción a la Virgen, al corazón de Jesús. Los derechos naturales del hombre, es decir, concedidos por Dios a la vida, contra el aborto y la eutanasia. Abogar por los necesitados o los oprimidos. Negarte a una colaboración ilegal en el negocio, etcétera, etcétera. Dice Isaías 58:1, clama, no ceses, levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus crímenes. Escribe San Pablo a Timoteo 2:4, te conjuro ante Dios y Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y muertos, y por su manifestación y la de su reino, predica la palabra, insiste con ocasión y sin ella, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues habrá tiempo, y hoy ha llegado, en que no soportarán la sana enseñanza, sino que, conforme a sus propios deseos, amontonarán maestros para que les halaguen los oídos y apartarán la atención de la verdad para volverse a las fábulas. Te puede costar ser tenido por loco, quizá perder el puesto, jugarte la carrera. Por algo Cristo decía, Lucas 12:51, ¿pensáis que he venido a poner la paz en la tierra? Pues os digo que no, sino la discordia, incluso entre la misma familia. Cristo, maniatado ante Pilato, te pregunta a ti, ¿estás dispuesto por mí
a dar testimonio de la verdad cuando sea necesario? Señor, que ante todo queramos agradarte a ti, no a los hombres. Si aún busco agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo, dice San Pablo a los Gálatas 1:40. Bienaventurados los que sufren persecuciones. Más de una vez he tenido que consolar con estas palabras. Cristo, solo y abandonado por testimoniar la verdad, ¿con qué carga afectiva diría aquellas palabras? Mateo 10:32. Al que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabras que repite el Apocalipsis a la iglesia de Sardes para nuestro tiempo. Al que no manche su ropa, yo confesaré su nombre ante mi Padre y ante los ángeles. Qué lejos esta actitud del transigir con el error, con el pecado, con el marxismo o el liberalismo. Y en este sentido, Cristo es intransigente hasta la muerte, como repetía Pablo VI, que hemos de serlo los cristianos respecto de la verdad. Tercer punto, el Vía Crucis. Lo más adecuado sería que en este momento de los ejercicios hicieses un Vía Crucis largo, aunque sea en tu habitación, si no puedes en una iglesia donde esté erigido para ganar indulgencia plenaria. Acompaña a Cristo en su pasión. Difícilmente podrás hacer una meditación más fructuosa. ¿Cuántos santos han centrado toda su vida espiritual en la pasión? Acompaña a Cristo como Santo Tomás. Vayamos y muramos con él. Cristo no se olvidará del tiempo que le acompañes, como no se olvidó de aquellas palabras de Santo Tomás, y por eso después, cuando se niega a admitir su resurrección, a pesar de los testimonios de los demás apóstoles, Cristo, siempre tan agradecido, tiene la delicadeza de volverse a aparecer y coger su mano y metérsela en sus llagas para confirmar su fe. Primera, segunda, tercera estación. Jesús es condenado a muerte, acepta la cruz, cae por primera vez. ¿Estar dispuesto a ser condenado como Él, a aceptar la cruz como Él? Él te ayudará a levantarte cuando caigas. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Momento desgarrador al enterarse la Virgen Santísima que habían condenado a muerte a su hijo, que lo iban a matar. No pudieron detenerla más, y salió a verlo por última vez. En un cruce, la calle de la amargura, se encuentra con el cortejo. ¿Cómo iba su hijo? ¿Qué le diría Cristo con la mirada? Es por él, por su salvación, por ti. ¿Qué le dirás tú? ¿Te ofrecerás como el Cirineo a ayudarle a llevar la cruz? ¡Qué gratitud en los ojos de la Virgen! Y cuando la Verónica se acerca a enjugarle el rostro, rompiendo todo respeto humano. Y la segunda y tercera caída. También hoy Cristo está caído en los suburbios de la ciudad, en los marginados del tercer mundo, en tantos como sufren. ¿No te acercarás como la Verónica a enjugar su rostro? ¿No te mueve la mirada suplicante de tu madre? Ella también sufre por los hijos suyos que padecen hoy. Las hijas de Jerusalén, en la octava estación, lloran al ver a Cristo, pero él, más que en sus padecimientos, piensa en los troncos secos, porque si Dios castiga así el pecado en su Hijo unigénito, ¿cómo lo castigará en los que no quieran acogerse a la redención de Cristo?